Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast de mi canal, tu canal, Cristian Toriasi, Teología Bíblica, Teología Cristiana, Teología Arminiano, Wesleyana. En este podcast vamos a tratar el tema del juicio de Dios en las Escrituras. El tema de o que pertenece a la escatología bíblica. Vamos a ver el tema del juicio o vamos a abordar el tema del juicio y también vamos a diferenciar tres juicios importantes que aparecen en las escrituras, tres juicios escatológicos, y vamos a presentarlos de acuerdo a su contexto bíblico específico, ya que muchos piensan que estos tres juicios son uno. Así que vamos a comenzar y te pido que si querés que te lleguen más videos de este canal, que hagas doble clic en la campanita para que YouTube pueda activar su algoritmo y pueda mandarte los videos o avisarte que yo voy a estar levantando nuevos videos. Bueno, vamos a comenzar. En las Escrituras tenemos muy claro la doctrina del juicio de Dios. No solo no del juicio final, sino del juicio de Dios, es decir, de la actividad judicial de Dios sobre las acciones de los seres humanos. Vos y yo somos creados por Dios. Vos y yo fuimos dotados de esa capacidad moral, de esa libertad de poder hacer y tomar decisiones libres. Ahora, como somos criaturas moralmente libres, también somos criaturas moralmente responsables. Nuestras acciones, pensamientos y decisiones no están guiados por un instinto, no están guiados por un chip que Dios haya puesto en nuestra mente, no. Somos criaturas libres, creadas por Dios a su imagen y semejanza, pero deformados por el pecado. Y ya que interviene el pecado, Dios tiene que juzgar al pecado y por ende juzga a la raza humana. Vamos a ver con tranquilidad la doctrina bíblica del juicio y vamos a distinguir tres juicios principales. Hay más, pero vamos a distinguir tres acciones principales que encontramos en las Escrituras acerca del juicio de Dios, a saber, el juicio ante el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio ante el trono blanco, de Apocalipsis 20. Vamos a comenzar exponiendo la doctrina del juicio o la acción judicial de parte de Dios en las Escrituras. Tenemos evidencia bíblica acerca de esta doctrina. No es una doctrina que pertenece solamente a una iglesia en particular, no. La doctrina del juicio es una doctrina bíblica. Pertenece a las enseñanzas escatológicas que encontramos en las Escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de la doctrina del juicio en las Escrituras. Tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una de las primeras menciones que tenemos acerca del juicio de Dios sobre la humanidad, es decir, esa acción de escrutinio acerca de las obras y pensamientos que cada persona ha de realizar, la tenemos allí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12
en el verso 14. Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Voy a hacer todas las referencias en la versión de la Biblia textual, ¿sí? Porque considero que es una versión que se acerca más a las copias originales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que tiene un lenguaje contextual y también porque retiene la belleza del español antiguo de la Reina Valera. Bien, dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14, porque Dios, y acá lo ponen como Haj Elohim, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Ya de primera mano tenemos acá la doctrina del juicio de Dios como aquel acto judicial que ha de revelar ante todos cada acción y cada pensamiento que hemos de hacer o hemos hecho, de toda la humanidad, como una advertencia de que un día hemos de dar cuenta de todo lo que pensamos, de todo lo que vivimos, de todas las decisiones que hemos tomado y hemos de tomar, y de todas nuestras actitudes. Obviamente es inimaginable cómo ha de suceder esto, solamente en el poder sin igual de nuestro Dios está el hacer este juicio, pero las escrituras son claras en que esto ha de acontecer. Ahora, con la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ya la aclaración más completa acerca de la doctrina del juicio de Dios. Vamos allí a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, el versículo esperen que lo busco. Mateo capítulo 12, el versículo, esperen que lo estoy buscando, aquí está. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Disculpa, se me extravió el pasaje. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37 dice: Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Acá el Señor Jesucristo pone en evidencia un día en el cual Él ha de juzgar por cada palabra, por cada intención que iba detrás de esas palabras, por cada actitud. Acá habla de palabras ociosas, es decir, palabras que decimos sin pensarlas, que las usamos y las largamos al aire y tal vez lastimamos y tal vez causamos daño o destruimos alguna vida, pero las lanzamos como si fuera nada. Por eso se refiere acá al término palabra ociosa. Bueno, de todo ese tipo de palabrerío nosotros hemos de dar cuenta delante de Dios. Tenemos también otra referencia al juicio de Dios y vas a ver que las referencias se complementan, que siempre apuntan a lo mismo, a revelar el estado del corazón de cada persona.
Y tenemos allí en Romanos capítulo 2, verso 16, dice: en el día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo está diciendo en forma clara que un día Dios, por medio de Jesucristo, esto lo vamos a ver, que el juicio ha sido dado al Hijo, juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, es decir, conforme a la verdad revelada, que es la medida por la cual se han de juzgar todas las actitudes y pensamientos de todos los seres humanos. Después tenemos otra referencia a la doctrina del juicio en el Nuevo Testamento. Allí, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dice: requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesucristo, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Acá es más específico la revelación acerca del juicio y nos dice que vivos y muertos han de ser juzgados en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en su segunda venida, y en su reino, en el transcurso de su reino. Y acá entran los juicios que vamos a ver ahora a continuación, que son el juicio a las naciones y el juicio ante el gran trono blanco. Y por último tenemos acá otra referencia en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, que dice: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, que este juicio, el juicio de Dios, tiene como objeto que todos los hombres de todos los tiempos y edades y en todas las condiciones, tanto vivos como muertos, han de responder ante el supremo tribunal del Señor. Nadie podrá escapar de el juicio escudriñador de nuestro Señor y de la revelación de los pensamientos y las actitudes ante su presencia. Ahora, tenemos la doctrina del juicio, pero también tenemos la revelación concreta de unos juicios específicos que han de realizarse en diferentes momentos y podríamos decir en diferentes momentos escatológicos. Yo nombré a estos tres juicios principales que voy a analizar y exponer en este podcast, pero hay otros, como por ejemplo el juicio a Israel, el juicio al anticristo, el juicio bueno, hay varios juicios más, pero los tres principales que hemos de analizar en este podcast son el juicio ante el tribunal de Cristo. Y tenemos varias menciones que vamos a analizar, pero como a modo de presentación voy a usar el texto de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Después tenemos el juicio a las naciones, que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Versículo 31, dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y después tenemos, por último, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto el rollo, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Bien, antes de comenzar a estudiarlos de forma profunda pero rápida a estos tres juicios, tenemos que hacer ciertas aclaraciones. Hay una creencia general de muchas iglesias, específicamente aquellas que siguen la interpretación escatológica amilenialista, también puede ser de la perspectiva postmilenial o también de la perspectiva de la restauración de los cielos nuevos y la tierra nueva, que estos tres juicios son un solo juicio. Es decir, que estos tres juicios se resumen, o sea, se presentan de manera diferente de acuerdo a un contexto específico, pero que en definitiva solo resumen una sola acción judicial, es decir, un juicio final donde todos los que hemos creído en Jesucristo, tanto vivos como muertos, como los que han rechazado a Jesucristo, tanto vivos como muertos, israelitas, gentiles, todos han de ser juzgados y cada uno ha de ser recompensado conforme a su obra, es decir, que los que han sido justificados por la sangre de Cristo serán declarados justos ante todos y serán premiados con la vida eterna, mientras que aquellos que han decidido persistir en su rebelión contra Dios han de ser arrojados a la ajena de fuego o el lago de fuego o el infierno final. Bien, quiero decir que utilizando simplemente una hermenéutica exclusivamente bíblica, sin agregar absolutamente nada, ninguna creencia dogmática, ni ninguna interpretación escatológica específica, podemos decir que los creyentes y los impíos han de ser juzgados de maneras distintas. Aunque tenemos textos que dicen, como leímos hace un ratito, que los vivos y los muertos han de ser juzgados, que todos hemos de dar cuenta de cada pensamiento, de cada acción y de cada decisión, eso no implica que será ese estadio judicial en un solo evento. Tenemos evidencia bíblica extraída por una exégesis natural del texto, valiéndonos del contexto de cada pasaje, que el juicio a los creyentes será un juicio separado del juicio final o el juicio de Apocalipsis 20. Podríamos llamar el juicio de Apocalipsis 20, 11 en adelante, como el juicio final, porque es un juicio que determinará
el destino final de los impíos, pero será el último juicio. No hay otro juicio más después de el mencionado juicio ante el gran trono blanco. En segundo lugar, el juicio a los creyentes lo podemos ver en dos etapas: el juicio ante el tribunal de Cristo y el juicio a las naciones. El juicio ante el tribunal de Cristo, en forma resumida, podemos llamarlo como el juicio a la iglesia. No es el juicio a todos los justos, sino que es el juicio o el escrutinio judicial para con la iglesia de Cristo. Y el juicio a las naciones, podemos decir, de acuerdo al contexto de Mateo 25:31, que es el juicio a los gentiles y tal vez algunos judíos sobrevivientes de la segunda venida de Cristo, de la batalla de Armagedón y los juicios que han de acontecer inmediatamente después de la manifestación en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Algunos grandes referentes del amilenialismo actual han afirmado que el juicio a las naciones es el juicio de Apocalipsis 20 y que allí también está la iglesia y que la separación de las ovejas y las cabras es la separación de los impíos y los creyentes en Jesucristo, los justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero, como vamos a ver, no hay suficiente evidencia contextual para afirmar o para defender esa afirmación que pregonan los hermanos amilenialistas. Esto no es una crítica a los hermanos, sino que es una aclaración en cuanto a una hermenéutica bíblica natural que tenga en cuenta específicamente el contexto de cada pasaje. Bien, vamos a comenzar viendo el juicio en el tribunal de Cristo. En primer lugar, tenemos que decir cuándo ocurrirá el juicio del tribunal de Cristo. Este juicio no es al final de el día del Señor, es decir, en el mencionado juicio del trono blanco, no. Este juicio no es en el juicio de las naciones. Entonces, ¿cuándo es o cuándo será el juicio del tribunal de Cristo? De acuerdo a los textos que aparecen mencionando el juicio del tribunal de Cristo, podemos afirmar que este juicio ocurrirá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Este juicio ocurrirá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Para afirmar esto, ahora voy a dar el texto bíblico que corresponde a esta afirmación. Tenemos que encuadrar el arrebatamiento no al final de la tribulación o al final del tiempo escatológico de Dios, como piensan los amilenialistas, sino que tiene que ser encuadrado antes de la tribulación, es decir, antes que los juicios de Dios desciendan sobre toda la humanidad, antes de la manifestación de la ira de Dios, es decir, desde una perspectiva del arrebatamiento pretribulacional. Ahora voy a dar la cita que respalda esta afirmación de que el juicio del tribunal de Cristo no ocurre ni en el juicio de las naciones, ni en el contexto de el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20:11, sino que ocurre
en el momento o un poco después de el evento del arrebatamiento de la iglesia. Te invito a buscar Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Dice así la escritura: así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sí sacará a la luz lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno de parte de Dios. Obviamente no podemos incluir este texto a Apocalipsis 20, porque allí no se habla en ningún momento de aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. Como vamos a ver cuando analicemos ese pasaje, el juicio del gran trono blanco está en el contexto del vaciamiento del Hades, la prisión infernal al cual van ahora todas las almas que rechazan a nuestro Dios. Y de ninguna manera habla de que en ese momento los justos han de ser resucitados, los que son parte de la iglesia de Cristo han de ser resucitados y juzgados junto a esos impíos. Tampoco lo podemos poner este texto en el contexto de el juicio de las naciones, porque lo que acá está hablando es acerca de la iglesia de Cristo en la venida del Señor, que es una de las formas de describir el tiempo de el encuentro de la iglesia de Cristo con su Señor. Y lo tenemos allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 a partir del verso 13 en adelante. Como no podemos decir que es en el contexto del juicio de las naciones, porque ese juicio, como vamos a ver, tiene que ver principalmente con los sobrevivientes de la segunda venida de Cristo y de Armagedón y de todos los juicios que han de caer sobre la tierra, y que habla de personas en la tierra. Acá habla de creyentes, habla de la iglesia en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este juicio ha de acontecer en el cielo. Vamos otra vez a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Después volvemos a este pasaje. 2 de Corintios 5, 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El término griego que se utiliza, tribunal, habla de la altura de este tribunal, habla de la excelencia de este tribunal, habla de una categoría superior de este tribunal. Cuando se habla del juicio de las naciones, se habla principalmente del trono de gloria del Señor en el contexto del reino mesiánico. Y ese reino ha de acontecer en la tierra. No es una escena celestial, la de Mateo 25, 31 en adelante. No es una escena celestial. Esta escena que es descrita acá o en el texto de Primera de Corintios 4:5 sí nos sitúa en la presencia de Cristo y nos infiere
una escena celestial, cuando la iglesia ha de reunirse otra vez con su esposo, y cada obra ha de ser juzgada de la iglesia, de cada creyente, conforme a el escrutinio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, voy a hacer una explicación, un poco más profunda. El término que se utiliza, bema, alude a un estrado o plataforma elevada instalada con algunos propósitos principales. En primer lugar, es el trono o sede del juicio de el tribunal de justicia, donde la gente iba a plantear sus quejas o problemas. Pablo fue llevado ante el tribunal de Galión, conforme a lo que dice Hechos 18:12. En segundo lugar, el otro propósito es ser un campamento militar donde el comandante administraba disciplina y arengaba a las tropas. Un tercer propósito sería la plataforma de juegos atléticos, de donde los jueces aplicaban las reglas del juego y distribuían las recompensas. Este tercer cuadro parece ser el trasfondo primordial del trono del juicio del tribunal de Cristo. Por ende, el tribunal de Cristo es en el cielo, donde se dan las recompensas, después de que la iglesia haya sido arrebatada antes de la gran tribulación, donde nuestro Señor Jesucristo recompensará a los que hayan terminado la carrera y corrido de acuerdo a las reglas, y restará los beneficios de quienes en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, hayan sido desleales a estas reglas marcadas por su gracia. ¿Quiénes participan? La única que participa de este juicio es la iglesia. El texto que leímos de 2 Corintios 5:10, el contexto indica en forma clara que se refiere a sí mismo y a otros creyentes, es decir, Pablo se refiere a sí mismo y a otros creyentes. Los incrédulos serían juzgados por Dios en el juicio del gran trono blanco, mientras que los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo para ser recompensados o no. ¿Cuál es el propósito de este tribunal de Cristo? En primer lugar, debemos aclarar cuál no es el propósito. El propósito del tribunal de Cristo no es determinar si los creyentes entrarán al cielo o serán condenados en el infierno, o si recibirán el castigo por el pecado. Esto último quedó decidido cuando los creyentes han puesto su fe en Jesucristo y sus pecados han sido lavados por su preciosa sangre. La palabra deja en claridad que los hijos de Dios nunca serán condenados por sus pecados. El Señor Jesucristo allí en Juan 5, verso 24, dice claramente, Juan 5, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Y no va a juicio. Pero si acá dice que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, bueno, si entendemos de acuerdo al contexto
que el apóstol Pablo usa el término tribunal o bema como aquel tribunal que da recompensas o no a aquellos que han corrido la carrera de acuerdo a las normas de dicha carrera, entonces no es el tribunal de justicia que ha de determinar quién se salva o no, o qué castigo han de tener aquellos que ya han decidido vivir sus vidas lejos de Dios. Este tribunal es un tribunal para determinar la recompensa o no de cada creyente conforme a sus obras. También en Romanos 8:1 vemos el eco de esta doctrina cuando el apóstol Pablo dice: por consiguiente, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La obra de nuestro Señor Jesucristo sería incompleta si aún se nos tendría que culpar de uno solo de nuestros pecados. Nuestra salvación descansa en forma definitiva en la persona y obra, es decir, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Ahora podemos considerar que el propósito del tribunal de Cristo es doble. Por un lado, tiene el propósito de examinar y por otro, el propósito de recompensar. En cuanto a este examen, el Señor Jesucristo examinará nuestra vida de arriba a abajo, como sus hijos, como parte de su cuerpo. Su examen será perfectamente justo, imparcial, completo y misericordioso. Él examinará nuestra conducta, esto es, cómo vivimos después de que llegamos a ser hijos de Dios. Romanos 14, verso 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Y también, como vimos allí en 2 Corintios 5:10, que cada uno será recompensado de acuerdo a lo que haya hecho. Y fíjate lo que dice el texto: sea bueno o sea malo, que recogerá de acuerdo a lo que haya sembrado. ¿Cómo un cristiano puede hacer algo malo y no ser condenado como pecado? El pecado es la decisión voluntaria de incumplir, quebrantar, destruir la ley de Dios encarnada en Cristo Jesús para con nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos debilidades. Nosotros muchas veces, sabiendo la verdad, no la seguimos. En sí mismo no es condenable. Obviamente podemos perder la salvación, sí, es cierto, pero no en aquel momento, sino ahora ya. Nosotros somos responsables como cristianos de vivir de acuerdo a esas obras que el Señor Jesucristo ya nos ha preparado para que anduviésemos en ella, tal como dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2. Otra cosa que el Señor examinará será nuestro servicio en la iglesia de Cristo. 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13 dice:
La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. El día es el día de el comparecimiento ante el tribunal de Cristo, porque por el fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Nuestras palabras también serán juzgadas. Tendremos que rendir cuenta de cada palabra que hayamos dicho, y ya lo hemos citado a el texto de Mateo 12:36. Por último, se examinará nuestros pensamientos y las motivaciones que están detrás de nuestros pensamientos. El Señor Jesucristo, cuya atribución de la omnisciencia le hace capaz de ver hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por ejemplo, allí en Mateo 6, del 1 al 2, tenemos la siguiente enseñanza bíblica. Dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Si nosotros actuamos conforme a la humildad de Cristo, si nosotros actuamos de acuerdo al amor del Señor y no para que la gloria de las acciones cristianas caiga sobre nosotros, sino sobre nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos no con la intención de que nos vean a nosotros, sino de que el Señor lo vea, sin importar de que nadie ve lo que vos estás haciendo, entonces la recompensa está garantizada ante el tribunal de Jesucristo. De lo contrario, la recompensa ya está dada. Si vos estás publicando a voz de trompeta todas las cosas que haces, ya está la recompensa acá. ¿Para qué vas a recibir una recompensa delante de Jesucristo? Yo personalmente prefiero que nadie vea las cosas que hago para la gloria de Dios, pero prefiero que Él la vea, que mi Señor la vea, que mi Señor se glorifique en las obras que hago conforme a su voluntad. Después tenemos Hebreos 4:13 que dice: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y 1 Corintios 4:5, que ya lo leímos, dice que el Señor pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Este texto es clave porque acá nos dice que los creyentes no han de ser condenados por estas actitudes, sino que han de ser reprendidos y evidenciados delante de todo el cuerpo de Cristo, y los que no hayan caminado conforme a la voluntad de Dios han de ser humillados, pero no condenados, ¿sí? En el tribunal, nuestras conductas, servicios y palabras, con todas sus motivaciones detrás, serán profundamente examinadas y se mostrarán bajo su verdadera luz. Podemos engañar a la gente sobre las cosas que hacemos para Cristo. Puede que ellos piensen que estamos haciendo grandes cosas por y para Dios, pero no lo podemos engañar a Él. Nuestro Señor sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos, y fundamentará su recompensa en aquella evaluación verdadera y justa de nuestras acciones y actitudes. Muchos de los que, según nuestro parecer, van a recibir grandes recompensas saldrán con las manos vacías, y también ocurrirá lo contrario, cumpliéndose lo que el Señor advirtió
en Mateo 20:16, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. El segundo propósito de este juicio es recompensar. Los que han servido fielmente al Señor, derramando sus vidas por Él, ganarán recompensas eternas que nunca perderán. Aunque hay muchas áreas de servicio, conducta y ministerio que tendrán recompensa, las Escrituras mencionan 5 galardones o coronas específicas que el siervo fiel de Jesucristo recibirá en aquel tribunal. Las coronas representan el tipo de conducta y servicio que el Señor ha de recompensar en su tribunal. En primer lugar, tenemos la corona incorruptible que está mencionada en 1 Corintios capítulo 9, versos 24 al 27. Esta es la recompensa de aquellos que practicaron la disciplina y el dominio propio en forma coherente, de aquellos que se dejaron sujetar por el Espíritu de Dios y vivieron en victoria sobre sus apetitos, sobre sus deseos carnales, dejando que el poder de Dios les guiara en todos esos actos. La segunda corona de justicia la tenemos allí en 2 de Timoteo 4:8. Será la recompensa de quienes esperaron de forma anhelante la venida del Señor, llevando vidas santas en esta espera. Después tenemos la corona de vida, mencionada allí en Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10, que indica la recompensa de quienes soportaron de forma fiel las pruebas y las tribulaciones y vencieron en el poder del Espíritu las tentaciones del enemigo. Tenemos la corona de gozo mencionada allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19, que será la recompensa de quienes ganaron personas para nuestro Señor Jesucristo. Y por último tenemos la corona de gloria mencionada en 1 Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. Es la recompensa de pastores y ancianos, dirigentes de la Iglesia de Cristo que cuidaron y supervisaron al pueblo de Dios en el amor del Señor. Bien. Todos estos textos con su debido contexto nos llevan a ver con cabalidad que el juicio en el tribunal de Cristo será un juicio, como vimos, de examen y de recompensa, en el que los creyentes serán profundamente examinados y habrá una exposición de cada motivo, pensamiento y obra oculta. Que cada creyente será juzgado de forma imparcial y que serán juzgados con misericordia. Hay otros textos que hablan o enseñan acerca de este juicio en forma de figuras. Tenemos, por ejemplo, la figura del edificio en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15, donde allí se habla de cómo Dios ha de juzgar a cada constructor de acuerdo a su lugar en la obra del cuerpo de Cristo. No todos tenemos las mismas funciones, los mismos dones o las mismas responsabilidades. Está el perito arquitecto
está el que pega cada ladrillo, están los ladrillos, están las columnas, están los soportes. Después tenemos la figura del mayordomo. La vemos allí en 1 Corintios 4, 1 y 2, que habla de aquel que es responsable del cuidado de la iglesia de Cristo. Aquel que es altamente responsable y que el mismo Señor le da la responsabilidad de llevar el alimento a su casa en el debido momento. El Señor evaluará en su tribunal, cómo usamos el tiempo, las posesiones y los talentos que Él nos encargó en su gracia. La prueba no será cuánto dinero o réditos tengamos, sino cuán fieles fuimos con lo que nos fue encomendado. Y después tenemos la figura del atleta. Allí en 1 Corintios 9, 24 al 27. La idea del apóstol Pablo es sencilla. La misma consagración y dedicación que hacen triunfador al atleta harán triunfador al cristiano. Si los atletas tienen la voluntad de someterse al sufrimiento y exigencias de un entrenamiento riguroso para recibir un premio en una competencia mundana, ¿cuánto más nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida por la recompensa incorruptible del cielo? Bien. Para resumir, en el juicio ante el tribunal de Cristo, el Señor ha de examinar y recompensar cómo tratamos a los demás creyentes, cómo empleamos los talentos y habilidades dados por nuestro Señor Jesucristo, cómo usamos nuestro dinero, cómo enfrentamos el maltrato y la injusticia, cómo soportamos el sufrimiento, las pruebas y las tentaciones, cómo usamos nuestro tiempo, cómo corremos la carrera que Dios nos ha dado, cuán efectivamente nos sujetamos al Espíritu para controlar nuestros apetitos carnales, a cuánta gente le dimos testimonio y ganamos para el Señor Jesucristo, cuánto significa para nosotros la doctrina de la venida del Señor, cuán fieles somos a la palabra de Dios y con el pueblo de Cristo, cuán hospitalarios somos con los extraños, cuán fieles somos en nuestro llamamiento y cómo usamos nuestra lengua y cómo es o cómo son las palabras que proferimos. Bien, vamos a dejarlo acá. Voy a seguir en otro podcast el análisis del juicio a las naciones, obviamente haciendo el contraste con el juicio del Tribunal de Cristo y el juicio del Gran Trono Blanco. Por favor, quédate para poder ver el próximo video que voy a estar levantando. Dios te bendiga en gran manera.